Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en este domingo para compartir con ustedes esta hora de información. Hoy nos vamos a ocupar de dos o tres temas. Uno relacionado con el tema del dengue, la preocupación que existe. Sabemos que están llegando dosis este año de la Nación, que se están recibiendo 6.000 dosis en estos días. Vamos a intentar conocer un poco, obviamente, qué va a pasar con esta campaña, si la provincia, además de todo lo que está recibiendo la Nación, va a adquirir vacunas contra el dengue como lo ha hecho el año pasado. Vamos a ver qué perspectivas existen, qué expectativas hay respecto de ese brote tan fuerte que hemos tenido el año pasado, si tenemos que esperar algo parecido, de menor magnitud o de mayor magnitud. Bueno, lo vamos a conversar en el día de hoy. Vamos a estar hablando, además de este tema, del norte de la provincia, porque fue una semana de muchísimo movimiento. Ha comenzado a analizarse el presupuesto provincial. La mecánica que tiene el gobierno de la provincia desde hace un tiempo es federalizar las decisiones. Esto significa que las autoridades que elaboran el presupuesto de la provincia, entre las que se ha incluido el gobernador esta vez, viajan a distintos departamentos para conversar con los intendentes, con los legisladores, con concejales y intentan recabar de ahí cuáles son las prioridades que entienden las autoridades de cada departamento que se deben incluir en el presupuesto. Y esto es lo que finalmente se plasma en el proyecto que se envía luego a la legislatura. Hoy viene a charlar con nosotros el senador Pailer del departamento San Martín, que ha estado participando de todo esto, nos va a contar qué ha pasado con esta iniciativa, pero además vamos a hablar con él porque se han inaugurado muchísimas obras relacionadas con el agua, que era uno de los temas críticos del departamento de San Martín y de gran parte del norte de la provincia, sin lugar a dudas. Así que tenemos para conversar de todo esto en el programa de hoy. Nos vamos a ocupar, y que me parece que es realmente importante hoy, hemos visto durante la semana una noticia que ha conmocionado creo que al mundo, que es esto que ha ocurrido con los dispositivos llamados beeper, esos comunicadores chiquitos que en Salta hace mucho tiempo los solíamos ver fundamentalmente en los médicos, antes de la existencia de los celulares. Los beepers y walkie-talkies han tenido esta semana, digamos, como un protagonismo triste, siempre que hablamos de temas de violencia, porque se supone que Israel, y digo se supone porque no hay una aceptación concreta de Israel todavía de esto, ha elaborado mecanismos con los que ha podido hacer que esos aparatos, tanto beeper como walkie-talkie, que están usándose para quienes integran el grupo terrorista Hezbollah, ha tenido una serie de explosiones que ha dejado muchas muertes, muchísimos heridos. Y vamos a tratar de conocer, porque es el gran interrogante, cómo ha sido posible que en este caso Israel pueda instalar esos explosivos dentro de estos dispositivos. Hay todo un trabajo y especulaciones, obviamente, y además ya algo de información de un gran trabajo de inteligencia de muchos años por parte de Israel, del Mossad fundamentalmente, para lograr interceptar estos aparatos que compró Irán y que fueron destinados después al Hezbollah. Pero bueno, hoy viene un experto en explosivos, nos va a explicar cómo ha podido armarse esto, de qué tipo de explosivo hablamos y absolutamente todo lo relacionado con esto. Así que bueno, esta es la propuesta que tenemos para compartir con ustedes en este domingo. Gracias por estar ahí. El norte de la provincia ha tenido una semana de protagonismo interesante, fundamentalmente el departamento de San Martín. Está con nosotros hoy el senador, Pailer es el senador de este departamento, que además vamos a aprovechar, como siempre hacemos, su condición de médico para que podamos hablar un poco de las expectativas que hay por delante respecto al tema del dengue, pero ha tenido realmente el inicio de las conversaciones por el presupuesto, ha iniciado por el departamento de San Martín esta mecánica que le anunciábamos hace un rato,
Así que vamos a ver cómo se ha vivido esto y qué ha quedado de la reunión con los funcionarios provinciales. Senador, como siempre, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? A toda la audiencia, por supuesto, muy buenas noches. Sí, la verdad que hemos participamos, por supuesto, en la reunión, y yo quiero resaltar acá, ¿no es cierto?, que siempre en las últimas gestiones de gobiernos provinciales el departamento de San Martín siempre quedaba para el último. Bueno, en esta oportunidad hemos sido los primeros, así que con beneplácito, ¿no? Por supuesto. Muy bien, bueno. Sí, hemos sido convocados. Sí, los legisladores, los intendentes, estaban los concejales. Bueno, ha ido el ministro tanto de Hacienda, ¿no es cierto?, que dio una perspectiva que le tuvo que cambiar un poco por el discurso que había dicho el día domingo a la noche el señor presidente, que no fue en la presentación de ningún programa ni de ningún presupuesto, fue digamos, un mensaje que donde dijo siempre lo que dice siempre. Sí, sí, fue un acto político y correcto, no dio dato, digamos. No dio dato y tampoco le ha dado muchos resultados, ya que lo pusieron un domingo a la noche, no lo vio ni la televisión de aire, ni los grupos de YouTube. Sí. Yo creo que la gente está cansada un poco de esto. Yo creo que hay que seguir, ¿no es cierto?, con respetar las instituciones. Los presupuestos tienen que ser presentados por el ministro de Economía en la legislatura, en ese caso en el Congreso, ¿no es cierto?, así como se hace en cada una de las legislaturas provinciales, en este caso en el Congreso de la Nación. Bueno. ¿Qué les dijo el ministro de Economía, Tipayú, respecto de eso, digamos, porque había expectativas por lo que tenía que anunciar la Nación? Sí, porque hay propuestas, ¿no es cierto?, un plan de obras, muchas de ellas con fondos de la provincia, más allá de que han sido recortes grandes que ha hecho el gobierno nacional al respecto, pero le han endilgado a la provincia la responsabilidad que tienen que bajar, ¿no es cierto?, de los presupuestos, a ahorrar 60.000 millones de dólares, cosa de que no sé por orden de quién y de dónde salió eso, ¿no es cierto? Pero eso fue lo que dijo el presidente. Sí, que tuvieron que salir a corregirlo después al número. Sí, después corregir, que decir que no era eso, que era otra cosa. Bueno, sí. Pero, escucha, así que el ministro estaba un poco sorprendido, y bueno, y después estaba el ministro de Obras, que es el jefe de gabinete, y algunos técnicos, el presidente de Aguas del Norte, bueno, donde se explicó las obras que se venían haciendo, lo que pasó de nación a provincia, que provincia se ha hecho cargo. Y bueno, por supuesto, los legisladores, como los intendentes, fuimos a plantearles las necesidades del departamento. Como eso, creo que fue una reunión bastante productiva. Después eso se va a traer, ¿no es cierto? El presupuesto lo va a presentar el ministro de Hacienda y los distintos ministros que van a la legislatura a exponer primeramente, presentan el proyecto, nosotros lo analizamos y lo aprobamos o no, o por ahí parcialmente en algún punto específico, ¿no es cierto? Puede que haya, ¿no es cierto?, algún reclamo, ¿no es cierto?, o alguna negativa, porque nosotros siempre hemos planteado, ¿no es cierto?, que para salud, seguridad y educación tiene que ir la mayor parte del presupuesto, sin descuidar, por supuesto, la obra pública. En el caso del departamento de San Martín, ¿qué han puesto como prioridades, digamos, en estas conversaciones? Se lo planteé yo, es un tema que yo lo vengo planteando, no de ahora, desde hace mucho tiempo, y usted si ha tenido la oportunidad de ir al norte, la ruta 34. La respuesta del ministro fue que desde San Pedro de Jujuy, que es donde termina el peaje, hasta el norte, hasta la frontera con Bolivia, va a ser reparada la ruta. Es el compromiso que ha firmado el señor gobernador con el presidente de la Nación. Esa obra está incluida dentro del convenio que han firmado. De los compromisos de las pocas obras que la Nación se va a hacer cargo, digamos. Por lo tanto, en buena hora, ¿no es cierto? Aparte es una necesidad imperiosa, no sé si usted ha viajado, o lo invito a que viaje, es un drama viajar, es un drama y un peligro realmente viajar. Así que, bueno, lo vemos, por supuesto, con mucho beneplácito, pero esperemos que se cumpla. Bueno, la otra es que se continúen las obras, por ejemplo, que tienen que ver con el agua, que se han hecho muchas obras, tenemos que reconocerlo, ¿no es cierto? Hace cuántos años que no se hacía nada. Se había prometido cuando se creó Aguas del Norte, del año 2009 al año 2019, se iban a invertir 100 millones de pesos en ese tiempo. A lo largo de 10 años eran 1.000 millones de pesos. Eso nunca ocurrió, nunca aconteció. Por eso es que hemos tenido la crisis que estamos teniendo. Sí. Y además ahora la desaparición del Fondo de Reparación Histórica, que se suponía que iba a alivianar esta el Fondo de Corrupción Histórica, como yo le digo. El Fondo de Corrupción Histórica, exactamente, como usted lo denomina. Exactamente. Y ahora, por supuesto, se han hecho estudios y se ha demostrado que sí hay agua en las napas, ¿no es cierto? Agua subterránea. Antes se creía que no había, por eso no se hacían pozos. Se han hecho bastantes pozos, se han hecho en la ciudad de Tartagal, se han hecho pozos en Salvador Maza, se han hecho pozos en Mosconi. En Acambuco ha hecho un pozo que le va a solucionar el tema del agua a la gente de allá del Valle de Acambuco, en Aguaray también,
y se ha hecho una obra grande que es el alteo del dique El Limón, que es un dique que se hizo naturalmente paralelo al otro que estuvo completa, que se colmató, ¿no es cierto? El Itiyur prácticamente ya está sin funcionar, y ahora se ha hecho una obra de alteo, ¿no es cierto? Que una vez que se llene eso, los técnicos dicen que vamos a tener una reserva de agua para el departamento de aproximadamente 6 meses. Bien. También ¿Esto le permitiría pasar todo el verano, digamos, un Lo expresó muy bien el presidente Nacho, por el compañero Nacho Jarzún, que estamos trabajando, se está haciendo, no es que se haya solucionado al 100%, pero estamos en vías de solución, ¿no es cierto? Si lo tienen que poner en porcentajes, ¿cuánto se soluciona? Con estas obras que tuvo el 80%. ¿El 80%? El 80%. Entre los pozos y el alteo del dique. Entre los pozos y el alteo del dique una vez que te llenó el dique. Y se inauguró una cisterna que hace cuánto que veníamos peleando con la cisterna. Pasa que lleva unas boyas que son importadas y eso demoró mucho. La construcción estaba hecha desde hace ya un año, pero faltaban las boyas. Ahora ya se puso en funcionamiento. Eso tiene 4.500 metros cúbicos, o sea, 4,5 millones de litros de agua. O sea que para la ciudad de Tartagal está cubriendo más del 50% esa cisterna. Que lo que nos dijeron varias autoridades con las que hablamos ese día, es que además esto va a permitir que la cisterna que ya existe pueda hacerse el mantenimiento. Hacer el mantenimiento, todo, exactamente. Ahora ya está conectada la nueva cisterna, todo, se va a poder trabajar. Otra de las obras que es un pedido que hemos luchado y lo hemos conseguido, es la obra de la construcción de un colegio terciario, de una escuela, de un edificio para el terciario. El terciario en la ciudad de Tartagal tiene 1.350 alumnos y no tienen a dónde tener clase. Están en unas escuelas prestadas, por ahí en verano, ¿no es cierto?, cuando hace calor realmente las aulas, algunas no tienen aire acondicionado, tienen que estar en los pasillos, en el patio dando clases, y tenía un avance de obra bastante importante, tiene más del 50%, bueno, esa obra se paralizó. Por la Nación, era una obra con fondos nacionales, se paralizó. También hay una obra que es muy necesaria, porque yo recorro todo el departamento en la localidad de Dragones, que pertenece al municipio. Se estaba ampliando, refaccionando y ampliando la sala de salud de Dragones. Bueno, esa obra también se paralizó, pero ya salió en el boletín oficial, ya renunció la empresa que la estaba haciendo porque realmente se paralizó. Se van a hacer una nueva valoración de los costos, ¿no es cierto?, una actualización de los costos, y se va a llamar nuevamente licitación para que se reinicie la obra. Así que, y también hay obras de vivienda en la ciudad de Tartagal. Hay obras de vivienda, hay 252, 262 departamentos que se están construyendo, que llevan un 70% de avance de obra. Y la gente, imagina, con la necesidad que hay, esperanza, se paralizó completamente, porque eso sí, no hay nada de fondo para vivienda. No, se arregló que se van a continuar. Se van a continuar, han hecho un plan, aquello se va a hacer cargo de la provincia. O sea que, en general, ¿no es cierto?, tenemos, a pesar de la difícil situación, un panorama, digamos, alentador para el próximo año. No nos olvidemos que nosotros estamos sin presupuesto. Se aprobó en la provincia un presupuesto en diciembre del año 2022, que era para el año 2023. En el 2023 no tuvimos presupuesto, por lo tanto se prorrogó el mismo, y usted sabe que los valores de diciembre del 22, ahora a diciembre del 24, estamos muy lejos, ¿no es cierto? Así que ahora, si Dios quiere, vamos a tener presupuesto. La legislatura lo va a tratar antes del cierre de las sesiones legislativas de este año. Bueno, doctor, aprovecho su condición de médico para preguntarle qué va a pasar y qué está pasando, cómo están encarando digamos, empieza el tiempo en el que hay que empezar a preocuparnos bastante más de lo que veníamos preocupados por el tema del dengue. ¿En qué condiciones llegamos respecto del año pasado, que tuvimos un brote realmente muy, muy fuerte? Sí. ¿Cómo estamos este año? Tuvimos un brote muy fuerte, pero le quiero decir, en el departamento de San Martín no fue tanto. Fíjese, San Martín era... ¿Pero por qué? Porque en agosto se empezó a descacharrar, se empezó a trabajar y se continúa permanentemente. Y ahora ya se está descacharrando. O sea que en el dengue tenemos que sacarnos de la cabeza, ¿no es cierto?, o mejor dicho, meternos en la cabeza que lo más importante es el cuidado y la prevención. La prevención, ¿cómo es? No tenemos que dejarle la oportunidad al mosquito de crearle las condiciones para que se desarrolle. Bien, sin mosquito no hay de las aguas servidas, los pozos, los cacharros que tienen agua. Entonces, si nosotros descacharramos, cuidamos nuestra vivienda, cortamos el pasto, en aquellos baños donde hay cámara séptica o pozo o letrina, todo, ahí se almacenan generalmente en los lugares, en los sitios oscuros, debajo de las tapas de las cámaras, todo, los huevos duran más de un año, o sea que se reactivan cuando venga el calor. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se fumiga? Se limpia, hay que limpiar, eliminar. La fumigación, lamentablemente,
tanto las larvas como el mosquito adulto han hecho una resistencia a los medicamentos, a los productos que se utilizaban para la fumigación, o sea que no está dando tanto resultado, tan así que muchos especialistas directamente no lo aconsejan. Lo aconsejable es el descacharrado, la limpieza, evitar de crearle la posibilidad al mosquito que se pueda desarrollar, por supuesto el cuidado y sobre todo aquellas personas que están enfermos. Ellos creen que como están enfermos pueden salir a la calle y no se van a contagiar. No se van a contagiar porque ya están con enfermedad, pero el mosquito que lo pica a él va y pica toda la vuelta al vecino, al lado, a toda la manzana, porque son mosquitos que no vuelan más de 100, 200 metros, entonces va a crecer y se va a multiplicar, ¿no es cierto?, la enfermedad. Entonces, la prevención, los cuidados, el descacharrado. Lo que pasa es que el año pasado les llegó a Córdoba, les llegó a Buenos Aires, entonces así Nación se preocupó. No sé si usted se debe acordar, porque tiene buena memoria, que en diciembre cuando subió el gobierno nacional dijo que no, que el dengue no era problema de ellos, que las provincias cada uno se haga cargo. Salta fue la pionera y fue la primera provincia que compró vacuna. Por supuesto, no alcanzaron las vacunas para todos, pero se vacunó un rango etario que va entre los 25 y los 39 años, que es la gente que tiene mayor movilidad, porque trabaja, porque va, que viene, que es la que está más propensa a ser contagiada. Como así también el personal de salud, el personal de seguridad. Este año la Nación dijo que iba a comprar vacunas. En el plan nosotros hemos pedido, por supuesto, en el Parlamento del Norte, que hace poquito estuvimos en la ciudad de Posadas Misiones, la provisión de vacunas. Pero empezaron a llegar. La noticia es que vamos a tener 6.000 vacunas, con eso no hacemos nada más. Así que seguramente la provincia, dentro de sus posibilidades, va a tener que comprar más vacunas. Salta fue pionera, incluso ¿Cuántas vacunas compró Salta el año pasado? 40.000 vacunas. Claro, con 6.000 no se hace nada. Con 6.000 no hacemos nada. Pero bueno, lo importante es que la vacuna no es la salvación, es parte, ¿no es cierto?, del tratamiento. Y aquella persona que ya tuvo dengue tiene cierta inmunidad. Con una sola dosis de vacuna, ahí es como que se completaría, ¿no es cierto?, el tratamiento. Y te da la oportunidad de que si uno se contagia dengue es mucho más leve y vamos a evitar los casos de dengue complicado, como antes se le llamaba dengue hemorrágico, que nos puede llevar a la muerte. Doctor, como siempre, le agradezco mucho haber venido. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Luego. Volvemos enseguida. Acuérdense, vamos a seguir hablando un poco más del dengue, pero hoy vamos a intentar entender esto que está pasando en el Líbano, en Siria y en Israel con estos explosivos que digamos se han conocido a través de beepers y de walkie-talkie. Viene un especialista que nos va a contar cómo es posible esto, cuáles son los efectos y qué elementos se han utilizado para esta cuestión. Ya volvemos. Bueno, estábamos hablando recién con el doctor Pailer, que además de médico es senador del departamento de San Martín. Estuvimos consultando sobre el tema del dengue, qué es lo que pasa en ese departamento, pero queremos interiorizarnos bastante más de qué puede pasar este año, qué expectativas hay respecto de esta preocupación que nos ha dejado el año pasado, que hemos tenido un brote muy fuerte. Así que hemos invitado hoy al doctor Antonio Salgado, que como siempre nos va a posibilitar conocer mucho más de todo esto y además es una verdadera autoridad en la materia. Así que como siempre, Antonio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vos por invitarme, muy amable. Bueno, ¿cómo estamos respecto al año pasado, Antonio? ¿Qué expectativas hay con respecto al tema del dengue? Seguramente la tasa de infecciones este año va a ser peor que el año anterior. ¿Por qué razón? Porque hay una zona de hiperendemicidad donde hay circulación de 3 de los 4 serotipos. El año pasado prevaleció el serotipo 2, el Denvirus 2, sobre el 1 y sobre el 3. El 4 por ahora no está circulando, pero no te olvides que el 4 fue como el serotipo prevalente de circulación en el país vecino de Brasil, también en Paraguay. Por tal motivo es esperable que comiencen a circular los 4 serotipos. También, a lo mejor no con la magnitud que circuló en Brasil, pero sí va a haber una hiperendemicidad seguro, una hipercirculación de virus, ¿no? Bueno, el año pasado hubo una decisión del gobierno de la provincia de comprar vacunas, vacunar frente, digamos, a lo que era una suerte de indiferencia del gobierno nacional. Parece haber cambiado un poco esa perspectiva en la nación. Recién nos decía el doctor Paile que ya tiene la confirmación que llegan 6.000 dosis, que es
prácticamente nada para lo que son las necesidades de Salta. ¿Coincidís con esto? Sí, por supuesto, la misma nada. Argentina compró 160.000 dosis, Argentina. Comprar 160.000 dosis o no comprar nada es exactamente lo mismo, no compraron nada. El gobierno nacional Salta compró 40 el año pasado. Pero se aplicaron 25.000 dosis el año pasado, solo 25.000 dosis. Salta fue pionera en la aplicación de inmunización gratuita para grupos etarios que habían tenido mucho problema el año anterior para esa misma fecha, es decir, estoy hablando de agosto del 2023. Y fue una medida muy acertada por parte del señor ministro Mangione, ¿no? Fue muy acertada. Y este año el problema es que el laboratorio productor de esta vacuna, que se llama Takeda, que es una conjunción de fondos japoneses y alemanes, el canal de venta este año está muy reducido, muy reducido. ¿Por qué? Porque ellos pueden producir 14 millones de dosis, de las cuales más de 11 millones de dosis la venden a Brasil. Así quedan muy pocas dosis para el resto de Latinoamérica, y Argentina no es una prioridad para ellos, porque no te olvides que al comienzo de año el gobierno nacional fue extremadamente detractor frente a la vacunación. Sí, Te voy a acordar lo que decía Dorni, que la vacuna no tenía ningún efecto y que no hacía falta vacunarse, ¿no? Aún en áreas hiperendémicas como es la nuestra, Formosa, Chaco. Se tuvieron que golpear con la realidad. Se golpearon con la realidad, es decir, las vacunas es una historia de éxito, Indio, y mitigan todas las formas clínicas de dengue, desde el dengue leve al dengue moderado, severo, crítico y por supuesto la mortalidad por dengue. Y ahora van a mandar solo 6.000 dosis. Dicen que van a mandar más, pero esperemos que eso sea así. Bueno, el gobierno seguramente va a salir a comprar. El gobierno de provincia me parece que no va a dejar que esto ocurra en caso que la nación diga, no sé, que mandan 4.000 más. Digamos, sí, seguramente el gobierno de la provincia va a comprar más dosis, porque hay mucha gente que ha quedado sin vacunarse. El grupo etario a vacunarse se ha aumentado hasta los 39 años ahora. Por tal motivo es fundamental la aplicación de la vacuna, en la parte pública o en la parte privada. ¿Cuál es el rango etario, digamos, óptimo vacunar en este caso? El rango etario óptimo, según el Estado Nacional y según el Estado Provincial, que coincide totalmente, de los 4 años hasta los 39 años, más o menos. Pero eso no significa que después de los 39 años uno no pueda padecer dengue grave, ¿no? Sobre todo en nuestra área, que es un área hiperendémica, que te decía que circulan 3 de los 4 serotipos probables y que más del 70% de los casos de dengue son asintomáticos. Es decir, uno tiene la infección, no tiene enfermedad, por tal motivo no sabe que padeció dengue, y ante un nuevo serotipo, distinto al primero que afectó, las posibilidades de hacer un dengue más complejo siempre es posible. Antonio, he escuchado mucho en estos últimos días como opiniones de bibliotecas distintas respecto de un segundo contagio. Digamos, ¿necesariamente un segundo contagio deriva en un dengue hemorrágico o no? Esto que me gustaría que no es una condición sine qua non que una segunda infección por un serotipo distinto al primero hagas un dengue hemorrágico. No es así, tenés más posibilidades. Eso se llama síndrome de amplificación mediada por anticuerpos. Pero no significa que todo aquel que ha padecido un serotipo X con un serotipo distinto al primero vaya a ser un dengue hemorrágico. Eso no va a ocurrir. Bueno, porque había, digamos, cierta preocupación, no sé si decir temor, pero gran parte de la población que ha tenido dengue, digamos, sabía esto, y me parecía realmente importante que se pueda aclarar, digamos. Sí, es muy posible que uno tenga un dengue grave, que el dengue grave se define como el dengue hemorrágico. Con un segundo serotipo, pero también lo puede hacer con el primer serotipo. Es decir, aunque sea una prima infección, vamos a poner un ejemplo. Sí. Hacé de cuenta que vos nunca tuviste dengue y te hiciste un análisis y no tenés anticuerpo neutralizante para dengue. Es decir, nunca padeciste dengue, nunca tuviste contacto con virus dengue. La primera infección, tu prima infección, también puedes hacer un dengue grave. No es condición que sea con la segunda. Con la segunda se da más. Sí. ¿Y de qué condiciones, de qué depende que en ese primer contagio se convierta en grave o en hemorrágico? Eso es muy idiosincrásico, ¿no? Es decir, hay gente que tiene una predisposición más marcada a hacer cuadros extremadamente severos, aún con virus gripe, por ejemplo, ¿no? Que no es un virus que tenga una tasa de mortalidad alta, tiene una tasa de mortalidad del 0,6%, el dengue no es un virus que tenga una tasa de mortalidad alta tampoco.
pero hay condiciones en el organismo, condiciones por ejemplo de vulnerabilidad individual, susceptibilidad individual, nefrópatas, obesos mórbidos, pacientes oncohematológicos en tratamiento con quimio, pacientes que reciben corticoides terapia a altas dosis, que tienen una mayor susceptibilidad a hacer un dengue moderado, severo o crítico. En este caso, digamos, las precauciones, bueno, además del descacharrado, de no tener agua y todo lo demás que conocemos, ¿qué pasa con los repelentes? Que en algún momento hubo faltantes, digamos, los precios se escaparon por las nubes. ¿Eso es efectivo? El tema de los repelentes son efectivos, todo aquel que tenga dietiltoluamida, que es el repelente aceptado por la OMS frente a la Aedes aegypti. La citronela es un muy buen repelente, pero no tiene una acción muy importante sobre la Aedes aegyptis. Entonces, es para otro tipo de mosquitos, no para este tipo de mosquitos. Para este tipo de mosquitos hay que usar sí o sí repelentes que tengan dietiltoluamida. Es lo ideal. Lo que pasa, Indio, que el manejo del vector es muy difícil. El manejo del mosquito es muy difícil. El descacharrado, por supuesto, hay que hacerlo. El manejo del domicilio y el peridomicilio también hay que hacerlo. Pero es muy difícil el manejo del vector. Por eso es que la aplicación de la vacuna va a ser una herramienta fundamental para mitigar el impacto de esta epidemia que no ha tenido precedente en la historia de la Argentina. Además, nos decía el doctor Pailer hace un rato que el mosquito, digamos, ha generado como resistencia a muchos productos con lo que se fumigaba, por ejemplo. Sí, así es una cuestión de adaptabilidad al medio, ¿no? Una cuestión de supervivencia, eso siempre pasa, ¿no? Antes al mosquito a lo mejor con un repelente era suficiente y ahora no. Por eso hay que usar repelentes que tengan dietiltoluamida. Eso es lo que dice la OMS y hay que respetar a rajatabla eso. Antonio, ¿cómo terminó Salta, digamos, en lo que se supone que son en un brote como el que hemos tenido, que son los porcentajes de mortandad a causa del dengue? Digamos, hemos estado en parámetros más o menos aceptables. Sí, bastante aceptables en relación a años anteriores y en relación a comparaciones con otros países que tienen el mismo impacto que la provincia de Salta en cuanto a la cantidad de habitantes y en cuanto al demografismo. Pero es importante que el gobierno de la provincia compre vacunas, eso es muy importante, que compre vacunas, que la gente que no pueda acceder a la vacunación gratuita y que tenga una obra social y que pueda hacer el esfuerzo, que se aplique la vacuna. En Argentina no hay límite de edad para la aplicación de la vacuna. Las obras sociales están cubriendo. Sí, la tienen que cubrir en las áreas endémicas e hiperendémicas, la cubren. Cubren un porcentaje, por supuesto, creo que cubren un 40%, un 50% otras, pero habría que hacer el esfuerzo, porque, como te digo, es la única manera que vos tenés para mitigar el impacto de esta pandemia, o esta epidemia, disculpame. ¿Qué puede haber pasado que, digamos, es como que migró los brotes? Me llamaba la atención lo que nos decía el doctor Pailer hace un rato, porque se supone que la zona norte, con los calores, con ese microclima casi tropical que tienen, digamos, son como condiciones óptimas, pero, digamos, migró y no fue la zona más complicada. ¿Qué factores? Bueno, el cambio climático fue uno, el demografismo fue otro factor, y la no planificación de las nuevas urbanizaciones fue otro factor fundamental. El mosquito inicialmente era de características, te diría, no urbanas, ¿te acordás? ¿No es cierto? Sí, claro. Sí. Era un mosquito de características rurales y pasó a ser ahora, con una circulación urbana, que uno se puede infectar en el departamento de Salvador Massa como en la Plaza 9 de Julio, ¿no? Bueno, en este caso, digamos, indudablemente que los factores climáticos son, digamos, determinantes en esto. Me acuerdo que la vez pasada que hablamos con vos, cuando ya empezaba a bajar esto, nos decías que necesitaban por lo menos 10 días de temperaturas muy bajas para que eso empiece a bajar. Hay preanunciado como un fenómeno de la Niña que es sequía. ¿Qué puede presagiar esto, digamos, respecto al tema del dengue? La sequía se ha visto en otros países, por ejemplo en Camboya y en Vietnam, donde hubo también sequías en algunos lugares y en alguna época del año, que no ha modificado en absoluto la circulación del vector, en absoluto. Lo que modifica la circulación del vector son solamente las temperaturas. Aparentemente, la humedad o el grado de lluvias impacta poco sobre esto, porque ya el reservorio está, ya el mosquito adulto está,
y la circulación se mantiene casi estable durante todo el año, sobre todo en los países donde no hay una temporalidad muy importante. Argentina no tiene una temporalidad importante, los inviernos son cortos, los calores comienzan en la primavera y terminan casi a fines del verano, y se mantiene a temperaturas muy altas, y eso predispone a que el hábitat del mosquito sea su óptima, ¿no? Sí, porque además hemos tenido un invierno bastante liviano, digamos. Sí, no hemos tenido muchos días de helada, ni mucho menos. Sí, tal cual. Además, la larva está, digamos, se puede mantener un año, digamos. Un año, más de un año latente, ¿no? Y ante condiciones climáticas favorables. O sea, que no determina la sequía, digamos, en absoluto, el tema, ni que haya mucha lluvia, digamos, agrava tampoco. Se ha visto que tiene poco impacto eso. ¿Qué cantidad de dosis sería ideal para la provincia de Salta, Antonio? La cantidad de dosis serían más o menos 200.000 dosis que necesitaría la provincia de Salta en su totalidad. Como te digo, porque no hay un área de mayor circulación. ¿Te acordás que antes la circulación era prácticamente en el norte? En la zona sur de la provincia no había circulación. Vos fijate, los registros de este año son que hay más circulación en la zona sur que en la zona norte. Sí, Metán, Rosada Frontera, Anta, digamos, todo eso fue el brote más fuerte, incluso. Incluso en Cafayate. Incluso en Cafayate. Se suponía que no tenía condiciones. Que no tenía condiciones el mosquito para volar arriba de los 1.200 metros de altura y vuela arriba de los 1.800 metros de altura ahora, ¿no? Entonces, el mosquito ha modificado su condición de vuelo a raíz de los cambios climáticos, es así. Antonio, te agradezco mucho haber venido, como siempre, muchas gracias, muy amable. Y me parecía importante que podamos ilustrarnos un poco frente a lo que vamos a tener por delante. Gracias, muy amable. Muchas gracias a vos, hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando con un especialista en explosivos que nos va a venir a explicar un poco lo que ha pasado en el Líbano, en Siria, con las explosiones de los víperes y los walkie-talkie. Nos va a contar cómo fue posible y qué tipo de elementos se han utilizado para esto que hemos conocido en los últimos días. Ya volvemos. Bueno, les decía que hemos invitado hoy a Darío Chiviló porque es un especialista en explosivos, además de un montón de cosas, sería larguísimo, casi que necesitaría este bloque para toda la cantidad de títulos que tiene y de especialidades, pero lo vamos a dejar en esto, en especialista en explosivos, para que nos ayude a entender un poco lo que ha pasado en Siria y en el Líbano fundamentalmente, con la explosión de estos Viper y de estos walkie-talkie. Así que, Darío, gracias por venir, como siempre, muy amable. Buenas noches, Indio, ¿cómo te va? Muy bien, bueno, queremos que nos ayudes a pensar esto que tiene, me parece, al mundo entero desorientado, porque es un hecho inédito esto. Sí, la verdad que sí, porque esta serie de explosiones, por decirlo de alguna forma, en masa, creo que no se había dado nunca. Yo por lo menos no me acuerdo de una situación de la misma índole. Lo sorprendente es que tuvieron bastante efectividad dentro de lo que podría ser u ocultar un explosivo dentro de un Viper. Hablábamos en estos días de que los Viper, para que todo el mundo entienda, son aparatos similares que emiten electromagnetismo, o sea, energía electromagnética, al igual que los handys o radios que también vos habías bien nombrado. Es decir, tienen además una fuente de energía que es la batería. De litio. Pueden ser tal vez de otro tipo, pero en fin, tienen una fuente de energía. Esa energía puede utilizarse en ciertos casos y usando un software, es decir, un tipo de señal que se le puede dar al celular o al handy, en el caso de ser un handy, para que el explosivo eventualmente o lo que sería la batería se estimule y pueda producir o una deflagración rápida, como yo te había comentado, en el caso de las baterías, porque no llega a ser una explosión, o en el caso de estos Viper, que supuestamente dicen, por lo que yo leí,
que tenían un tipo de explosivo militar que se llama pentrita, o sea, el PETN. La pentrita tiene una consistencia. Por sí sola no se la puede, digamos, adaptar para ocultarla en determinados aparatos o determinadas cosas. Para eso se le agrega muchas veces, igual que el exógeno. El exógeno es otro explosivo de alto poder, que también muchas veces se le adiciona un plastificante y un gelificante. En el caso puede ser lubricante motor, parafina, u otro tipo de lubricantes o derivados del petróleo de ese tipo, para hacerlo justamente una masa maleable parecida a la plastilina, a la poxilina, a la famosa poxilina, muy parecido es. ¿Cuál es la ventaja? Que vos podés amoldar ese explosivo a cualquier cavidad, a cualquier orificio y ocultarlo porque le podés dar forma. Es decir, esto se puede haber ocultado detrás o debajo de las baterías de los Viper o de los Handy. A lo mejor le hicieron un receptáculo dentro del aparato para ponerle ese explosivo sin que al desarmarlo, supongamos, se pueda ver a simple vista. O sea, pudieron haber hecho perfectamente un contenedor receptáculo. De lo que has leído y por estos elementos, digamos, de lo que vas deduciendo, ¿qué poder expansivo tiene esto? ¿Por qué hay tantos heridos? Bueno, el tema es que la pentrita, igual que el RDX, que el exógeno, son explosivos de alto poder. Se los llama explosivos secundarios o de alto poder. Si bien no tienen, digamos, no se inician por una estimulación simple, son bastante seguros de manipular y demás. Entonces necesitan de un tipo de fuente de ignición que puede ser una chispa, en otros casos otros explosivos choque, calor. Bueno, si uno usa cualquiera de esas fuentes, en este caso el explosivo plástico, por ignición eléctrica, se produce una estimulación que descompone ahí el explosivo. Produce sí daño, aunque tenga, digamos, un gramaje menor, que creo que estaban hablando de 20 gramos, 15-20 gramos. Más que eso no creo, porque lógicamente el Viper es chico, entonces no se puede ocultar mucho más que eso. ¿Qué poder de daño tienen? Suponete 20 gramos. Digamos, la onda expansiva tal vez no es muy grande, porque primero, digamos, en la descomposición tenemos una onda expansiva donde hay presión, donde hay calor, donde hay luz. En este caso no hay muchas fotos como para tomar como referencia, pero por lo que vi no son heridas, digamos, muy importantes, digamos, en un primer momento. Tal vez las consecuencias de esas primeras heridas lleven a la muerte u otros problemas graves, como pasó creo que con el embajador que quedó ciego y bueno, otros que murieron. Y sí es bastante potente. Si yo quisiera poner, por ejemplo, otro tipo de explosivo, pólvora negra o lo que sea, en un contenedor tan chico, no tendría esa efectividad. Ahora, ¿qué elementos y qué puede haber pasado, qué entendés, digamos, de lo que has podido ver y leer hasta este momento, qué lo puede haber activado? Vos nos hablabas que puede ser calor y algunos otros tipos de elementos, pero en este caso para esto, ¿y qué mecanismo se podría haber utilizado para generar ese calor, digamos, todo en manera conjunta a la misma vez? Encadenadamente, de forma encadenada. Bueno, yo creo, como yo te había referido ya, yo calculo que fue un software que lo largaron en determinado tiempo con un tipo de señal especial en una determinada hora. Es decir, yo creo que primero planificaron eso. Y en segundo lugar, yo creo que usaron justamente la energía que usa la batería, la energía electromagnética que existe en esos dispositivos para generar la chispa que después detonó la pentrita. Está bien, entendés que es una chispa, que se puede generar una chispa y no el calor de la batería. No, pero en realidad la chispa también genera un calor en un lugar muy determinado, pero logra estimular el explosivo justamente por ese calor y ese voltaje, ese amperaje que transmite, que no deja de ser energía. Hay energía ahí. Es decir, hay una fuente de calor
tal vez no grande, pero en ese, en esa porción donde se produce la electricidad, lo que sería en este caso la pentrita, es suficiente como para poder darle ignición y que el explosivo se descomponga. Un mensaje, que se supone que les llegó un mensaje, claro. Esto, digamos, ¿cuánto tiempo necesitaría eso para tener, digamos, esta ignición? ¿O el calor de la batería? No, digamos, podría ser instantáneo, depende de cómo el explosivo se armó. El tema es que muchas veces los peritos en explosivos nos enfrentamos a que en las películas muchas veces se ve que un perito desarma un explosivo, sí. Y no es tan así. Porque que hay que cortar el cable justo, claro, digamos, que es lo típico en las películas, ¿no? Claro, y no es tan así. Porque nosotros, si bien entendemos de explosivos, sistemas de ignición y demás, no sabemos cómo ese explosivo fue armado. Es decir, cuando uno intenta desarmar un explosivo, está medio a ciegas. Estoy hablando desde que está dentro de un envoltorio, por ejemplo, donde no tenemos un acceso visual rápido. Igualmente para eso existen robots, en este caso el famoso Andros, que tiene posibilidad de visión de rayos X, donde uno puede sacar una radiografía del explosivo eventualmente, y después tomar una determinación si se detona en el momento, si el mismo explosivo se lo levanta, se lo coloca en una esfera, en una tolva especial, y se lo hace detonar en otro lado. Bueno, pero digamos, mediante esa placa radiográfica se puede determinar qué explosivo es, qué cantidad, porque no es lo mismo 20 gramos que 1 kilo de exógeno, TNT sí, o lo que sea. Entonces ahí uno calcula como perito qué es lo que va a hacer, si lo detona ahí o lo detona en otro lado. En este caso se usa, en muchos casos últimamente, un cañón disruptor que lanza agua a presión. Entonces minimiza los daños colaterales. O sea, consigue desarmar el explosivo sin hacerlo detonar literalmente. Bien, se hablaba de nitroglicerina. Sí. Digamos, esto está como componente en esto, por lo menos de lo que se ha podido conocer hasta ahora. Bueno, es una hipótesis, pero yo no la creo posible porque la nitroglicerina, volviendo a lo que yo te decía, sí, es muy inestable. Inclusive al movimiento y variaciones de calor mínimas. Yo creo que nitroglicerina... Es mucho más sensible, digamos. Sí, y además sí, hay una desventaja táctica para el que arma la bomba o el artefacto explosivo. Al tener glicerina, la glicerina con el calor, al igual que muchos explosivos plásticos, dependiendo de la cantidad que se haya puesto también, exudan ese lubricante. Y ese lubricante puede perjudicar otros elementos que tiene el componente, el dispositivo. Y además, en el caso de, por ejemplo, las cartas explosivas, sí. Bueno, ¿qué pasa? Hubo casos donde han puesto explosivo plástico dentro y a pesar de que estaban envueltos y demás, pero las cartas tenían pequeñas manchas. Entonces algunos peritos podían determinar que posiblemente podía existir en esa carta específicamente, por determinadas manchas, un explosivo plástico. Bien. Darío, una de las primeras preguntas cuando recién esto nos impactó en todos lados era cómo se había logrado que exploten, digamos, los Viper o los Handy en este caso. Y está determinado y seguro que los explosivos fueron colocados adentro, no hay otra forma de que yo creo que sí, porque, como te digo, si hubiera sido solamente la batería, hubiera sido lo que se llama una combustión rápida. La combustión rápida es una descomposición relativamente rápida, pero no es tan instantánea y tan violenta como la que pasa con los explosivos, donde vos prácticamente no ves llamarada o no ves humo, sino que el ojo humano no llega a captar esa descomposición. Claro, porque inmediatamente, digamos, empezó a decir, pero vos has visto que los celulares muchas veces explotan. Claro, las baterías, no, de hecho ha pasado. Sí. Pero si vos te fijas, es una ignición rápida, o sea, no llega a ser una explosión, sino que se quema rápidamente, por ahí en cuestión de 1 segundo, 2 segundos,
pero no como el explosivo, que son milésimas de segundo, son cosas diferentes. Al haber una deflagración rápida, no llega a haber una onda expansiva. Porque la onda expansiva se genera por la descomposición violenta del explosivo. En este caso, digamos, esta cantidad que vos nos decías de 20 gramos, que no hay cómo colocar más dentro de un Viper. ¿Qué distancia de acuerdo al espacio, ¿no? Sí, claro. Esa onda expansiva, ¿qué puede tener? Y puede llegar a... Yo calculo que no va a tener más de... O sea, 1 metro. O sea, estamos hablando para que produzca lesiones. Sí, sí. O sea... Por ahí llega un poco más, pero no va a producir nada. Es lo mismo que un petardo, por ejemplo, que si uno lo sostiene en la mano, lógicamente va a reventar en la mano y puede lesionar un dedo, puede hasta lacerarlo. Pero digamos, no es algo que uno diga, bueno, voy a estar 1 metro por esa cantidad y me va a matar. Sí. O sea, uno puede quedar ciego, puede afectar a algún miembro, no sé, algo de eso. Pero todo depende también de la cantidad y de la distancia. Sí. Pero en esos gramos es lo que te digo. Bueno, porque llama la atención la cantidad de heridos. Sí. No sé, respecto, digamos, de la gente que murió y de la cantidad de heridos, 2.000, 3.000, no sé cuántos son, digamos, ¿cómo puede ser que haya tantos heridos o son tantos los aparatos que explotaron? No claro, bueno, el tema es ese, creo que explotaron 4.000. Es decir, siempre vos sabés que en una explosión o en algo de estas características, siempre van a ser más los heridos que los muertos. Siempre es así. Si vos tomás estadísticas como lo de la AMIA, murieron 85 personas, pero hubo más de 300 heridos. Bueno, permitime que le recordemos a la gente que sos sobreviviente porque estabas en la vereda de la AMIA. Sí, lamentablemente estuve ahí en el momento. Se lo recordamos a la gente, me olvidé en la presentación de hacerlo. No hay problema, Me parece un dato importante, digamos. Sí. Bueno, porque yo también viví lo que es una explosión en vivo. Sentí en vivo lo que es eso, ¿no? Y era lo que te digo, no tomás noción porque es instantáneo. Lo mismo eso, yo supongo que en el momento que ellos sintieron una señal en los Viper, que seguramente fue silenciosa, no dio tiempo a nada. Es que la idea es esa, o sea, tomar de sorpresa a la víctima. Claro, porque muchas veces hemos visto que ni siquiera llegaron a agarrarlo, digamos, que esos Viper, te llegaba el mensaje, vos tenías que sacarlo del cinto, del bolsillo, lo que sea, para poder mirar el mensaje. Exactamente. En este caso les explotaron el cuerpo, seguro, porque fue instantáneo. Sí, sí. Bueno, pero por eso te digo, seguramente esos Viper recibieron una señal por triangulación o lo que sea, para no ser detectados de alguna forma, que hizo que, aún estando apagados, sean estimulados y hayan producido eso. De hecho, hay casos donde uno apaga un celular, yo como perito lo sé, y por lo menos antiguamente, estoy hablando de hace 20 años atrás, y aún estando apagado el celular, hay probabilidades que escuchen nuestra conversación. O sea, eso es un software especial que usa determinadas señales al celular y le da determinadas señales sin que vos te des cuenta. Darío, te agradezco mucho haber venido, como siempre has sido muy amable para ilustrarnos un poco y que nos permitas entender esta cuestión tan tremenda que hemos vivido estos días. Así que muchísimas gracias por tu gentileza. Al contrario, un abrazo grande. Hasta cualquier momento. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta misma casa. Que termine muy bien este domingo. Gracias por acompañarnos.